Buenas noches, chicos, bienvenidos a la tutoría de hoy. Ya estamos a la última semana. Perdón. Bienvenidos a la última semana. Esta es la semana que ya se cierra, chicos, muchachos. Entonces aprovechen ya las últimas clases para hacer preguntas. Recuerden que ya se acabó el plazo para entregar las hojas de ruta. Hoy se acaban, más o menos a las 11:59 terminamos ya con las entregas. Ya les activo el chat para que puedan participar y si tienen preguntas hacerlas aquí de una vez. Pues le doy la bienvenida aquí a los estudiantes. Bienvenida Ángela, María, Miguel, Paula, Yamile. Esperemos a que se conecten más estudiantes y aquí ya ingrese el profesor para dar inicio a la sesión de hoy. Espero, sí, buenas tardes. Está saludando Angelina. Buenas tardes. Ya entregué la hoja de ruta. Perfecto, bien. Muy bien, Miguel. ¿Sabes si no te quedaste atrás? Supongo que yo te salió mucho trabajo ahorita. Vamos a ver qué más han pasado. No, pues han ingresado todavía. Te quería hacer una pregunta a Juan, a nuestro coordinador, si es posible saber cuándo los estudiantes, o sea, el proceso ahorita de recuperación para los estudiantes empieza la otra semana, pero ¿cómo los estudiantes cómo saben que recuperan o Hola, no recuperan? ¿Qué tal, Juan? Qué pena. gracias David por la pregunta. Chicos, buenas tardes a todos. Para el proceso de nivelación, es un proceso libre, autónomo, no es obligatorio. Ya usted decide si quiere recuperar o no quiere recuperar. ¿Quiénes recuperan? Los que tengan módulos perdidos. ¿Usted cómo sabe que un módulo lo tiene perdido? Muy sencillo, ya lo hemos explicado en otros momentos. Si usted no tiene, máximo, mejor dicho, si tiene más de 2 cuepas o 2 temas perdidos, ¿listo? Durante el módulo. Es decir, ahorita en ciencias naturales, si son 14 temas los que se ven en el mes, mínimo tiene que tener 12 temas aprobados para que usted sepa que pasó el módulo o de lo contrario si lo perdió. Eso es supremamente. Pero usted dice, listo, yo lo tengo perdido, pero si usted puede trabajar plataforma de aquí al viernes, de aquí al jueves, usted puede adelantar la plataforma y en ese orden de ideas usted no tiene que pasar a recuperar. Si al viernes usted no ha trabajado en plataforma y por plataforma se está perdiendo, tiene que ir a recuperar y las recuperaciones son la semana entrante del 23 al 27 de junio en el horario de 8 de la mañana a, a 11 de la mañana. ¿Listo? En este momento ya les voy a enviar una circular a todos ustedes indicando las fechas de finalización, el receso escolar y cuándo retomamos clase el otro semestre, que es el 13 de julio. ¿Listo? Entonces, para que tenga presente eso. Y en la circular, cuando usted entra a la plataforma, usted encuentra esta información que me estaban preguntando, que es supremamente importante. Apenas usted ingresa a la plataforma, seguramente cuando ingresó hoy, le aparece una información que es el instructivo para nivelaciones. Evangelina me pregunta por los nuevos. Para los nuevos es igualito. Si usted entró en este módulo y en de ciencias naturales y usted lo perdió por X o Y razón, que yo espero que no, entonces pasa a recuperar ciencias naturales la semana entrante. ¿Listo? Pero recuperar, la idea es que pasen a recuperar aquellos estudiantes que ya ni por plataforma
pueden pasar, o sea, porque el profesor les puso muy bajita nota o porque ustedes no han trabajado la plataforma lo suficiente, ahí ya ustedes tienen que pasar a nivelaciones la semana entrante. ¿Listo? Ya el profe está con nosotros. Wilmer, pues bienvenido a nuestra sesión de hoy, a esta semana. Espero que tengamos una muy buena semana en compañía de Wilmer y de David. Recordemos que esta es la última semana y que hasta hoy había plazo de entregar hojas de ruta. El que no los entregue, chicos, pues ahí es una causal pues para que usted tenga bajitas notas y pues pueda perder la materia. Esa no es la idea. La idea es que hasta hoy usted suba la hoja de ruta. Eso es supremamente importante y mínimo deberíamos tener hoy el 75% de la plataforma. No siendo más, Wilmer, bienvenido una vez más y pues le damos pie para que nos comparta lo que tiene preparado para hoy. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, David. Buenas tardes a todos. Profe. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, que hayan descansado lo suficiente. Y pues nada, vamos a empezar entonces vamos a seguir con la temática que teníamos la clase pasada. Estábamos hablando sobre meiosis femenino, básicamente. ¿Listo? Entonces vamos a empezar por acá. Ya tengo unas animaciones que estaba revisando. Bueno, por ahí me han llegado algunas hojas de ruta. He estado revisando algunas otras. Hay unas bien chéveres. Ya a lo largo de esta semana les iré diciendo, pues si alguien tiene que ajustar algo antes de la nota como tal. Solamente voy a dar esta semana, ¿listo? Para que lo tengan claro. Entonces vamos a compartir pantalla. Listo. Entonces, para recordar, hablábamos de la mitosis como un proceso de división celular donde solamente se da en células somáticas, es decir, para el mantenimiento del organismo, del cuerpo. ¿Listo? Esa era la mitosis. Entonces teníamos esta animación, que ahí es donde la estamos viendo. Centriolos a la mitad, se van hacia los lados, ¿listo? Usos mitóticos llegan a la mitad, meta, medio, es decir, que llegan a la mitad. Luego empiezan a jalar, a alar. Anafase, que es el momento de mayor actividad. Y finalmente telos, final. Entonces se forma de nuevo el núcleo y sale cada una de las células hijas. David pregunta, la hoja de ruta, pero eso se sube por la plataforma. Sin embargo, ahí va el correo entonces. Chicos, les recuerdo que eso solo se sube por la plataforma, entonces si tienen alguna duda pueden hacerlo por el grupo de WhatsApp. Igual aquí está, si tienen alguna pregunta al profe, pueden hacerlo también por el correo, pero obviamente escríbanle en horas eh, accesibles, ¿no? Por eso esté disponible. Sí, por favor, gracias, gracias. Listo. Entonces esa era la mitosis. Y la meiosis ya habíamos dicho entonces que era de una célula inicial, salían 4 células completamente diferentes y con una carga cromosómica completamente diferente. ¿Listo? Habíamos hablado también del crossing over, que era un cambio en los telómeros para que haya mayor diversidad genética en cada una de las crías. ¿Vale? Y que teníamos dos fases, la meiosis 1 y la meiosis 2. Aquí acabamos de ver la meiosis 1. Las mujeres, como ya les había dicho, antes del nacimiento tienen esa meiosis 1, todas estas fases, antes de nacer. Después de nacer tienen estas otras. Nosotros los hombres no, generalmente tenemos 1 y 2 después de que crecemos. ¿Listo? Por eso el número de células sexuales es diferente en ambos organismos.
¿vale? Bueno, y en la meiosis 2 entonces se me vuelve a formar el núcleo acá, los cromosomas se duplican, se vuelven a ir hacia los polos, ¿listo? Se empiezan a alinear, metafase y en anafase se dividen, dándome como producto 4 células sexuales. Y hasta ahí entonces la meiosis, ¿vale? Habíamos hablado entonces del ciclo eh, meiótico de los hombres, y habíamos dicho que los ciclos hormonales en los hombres se van a dar en transcurso de 24 horas, ¿listo? En un día. Mientras que el ciclo hormonal de las señoritas se va a dar cada 28 días. Entonces, para ello, tendríamos entonces esta animación, creo que lo alcanzamos a ver, fue con la que cerramos, si no estoy mal. ¿Me recuerdan ustedes, por favor? Ok, listo, con esta. Y no quedaron preguntas de esa vez. ¿Por qué vuelvo a retomar desde acá? Porque me parece que es muy importante, pues, conocer estos ciclos también. Aparte de eso, para hacer las relaciones también de la incidencia que tiene, por ejemplo, la luna en todos estos ciclos hormonales. Generalmente todos los ciclos también del agua, del nitrógeno, bueno, de otros elementos, también duran el mismo tiempo. Entonces es bien interesante. Bueno, entonces habíamos dicho, órgano reproductor femenino, ¿m? Va a tener unas etapas, la fase de menstruación, la fase proliferativa, la ovulación y la fase secretora. Entonces, ese ciclo se empieza a dar desde el día 1 del sangrado, ¿listo? ¿Por qué se va a dar ese sangrado? Básicamente son los desechos que quedaron del ciclo anterior, ¿vale? Entonces, como estas capas, el endometrio se empieza a agrandar, después de un momento ese tejido sale expulsado del cuerpo, ¿listo? Entonces tendríamos acá, chururún. Y ahí es cuando empieza la fase proliferativa, es decir, que los óvulos empiezan a tener una actividad que antes no tenían. ¿Listo? Cada una de estas células de donde se van a obtener 4 células sexuales. Recordemos entonces que solamente sale una funcional y las otras 3 no son nada funcionales. ¿Vale? Por eso la gran cantidad de óvulos que una mujer pierde a lo largo de un mes, que habíamos dicho que eran más o menos 100.000, ¿no? Bueno. De aquí la libera en la ovulación. Tururú. Habíamos dicho también entonces que en estos momentos de ovulación, la perspectiva a nivel ambiental, es decir, a nivel olfativo, es completamente diferente. No solamente en nosotros, sino en todos los organismos vivos conocidos hasta el momento. Cuando una hembra está ovulando, el olor cambia y es mucho más atractivo para los machos. ¿Listo? Básicamente. Y obviamente cuando está ovulando, ¿eso qué quiere decir? Que está lista para reproducirse y eso es llamativo a nivel biológico. ¿Sí me hago entender? Eh, a nosotros nos influye eso, aunque no tengamos pues finalidades reproductivas. No es que tú estés pensando en reproducirte todo el tiempo, sino que los humanos ya utilizamos las relaciones de esta índole de forma también recreativa. Y muy pocos organismos lo hacen. Por ejemplo, algunos primates también lo hacen y los delfines, ¿vale? Entonces tengan cuidado. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto o han tenido la experiencia de llegar a una casa de visita y tienen un perro pequeñito que es todo cariñoso y se les sube en la pierna o algo así. ¿Si alguna vez han tenido la experiencia? No, nada que ver. Llegas a una casa y el perro se te prende en la pierna, pues, a darte cariño. Eso. Los delfines hacen lo mismo. ¿Listo? Entonces, pilas la próxima vez que usted ya cuando pase todo esto se vaya a la playa a nadar con delfines y ahí mira cómo me quiere el delfín. Pues no, imagínate que es un perro acuático muy grande y que también está ahí haciendo cosas no tan chéveres. ¿Listo? Entonces es importante.
¿Por qué? Porque los ciclos también de los delfines se parecen mucho a los de los humanos y los olores, me imagino yo que tendrán siendo o vendrán siendo algo similares. Bueno, y aquí en esa fase secretoria, entonces, secretora, va a salir el cuerpo amarillo de la célula del óvulo. Listo, y ya. Ese sería el ciclo como tal. Ahora, podríamos verlo desde desde otra toma, solamente viéndolo desde la parte celular. Este también ya lo habíamos visto. Listo, la cantidad de sangre y de fluidos que salen mes a mes y la etapa de liberación de óvulos. Pero todo esto lo regula ¿quién? Lo regula una parte hormonal, ¿vale? Y esa es en la que quiero hablar hoy más que todo. ¿Listo? De la fase hormonal. ¿Por qué es tan importante esa fase hormonal? Básicamente porque es donde entran a jugar factores como los métodos anticonceptivos. ¿Vale? Por ahí me habían hecho preguntas la clase pasada sobre la inyección y sobre las píldoras, creo que era. Y tiene que ver entonces con estas hormonas que vamos a ver aquí en pantalla. ¿Listo? Bueno. Entonces acá tenemos el estradiol, el FSH, el LH, todo esto es pura bioquímica, 100%. Estoy buscando por acá, había anotado, se había hecho un resumen de en qué tiene que ver cada una de esas hormonas. ¿Listo? Entonces pónganle cuidado. Va a ver, estas hormonas, la progesterona y el estradiol van a ir variando según el momento de la formación de la nueva célula, ¿vale? Eso depende de. Pues acá está el ovario y aquí ese es el inicio de la trompa de falopio. Pero la glándula pituitaria, que lo habíamos visto la clase pasada, ¿cierto? En el momento en que estábamos hablando del cerebro, habíamos dicho que maduraba sobre la pubertad y empezaba a mandar los mensajes para que estas otras glándulas mandaran las hormonas que me permiten generar células sexuales. Ahí es cuando un organismo ya cumplió su madurez sexual, ¿vale? Entonces está la progesterona y está el estradiol. ¿Qué me va a permitir el estradiol? Que se me liberen las diferentes células creadas, que están creadas de nuevo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo varían el LH, el FSH, el estradiol y la progesterona en un ciclo de 28 días normal, ¿vale? Entonces nos vamos a basar solamente en la parte de acá, ciclo normal, en estos dos de acá, mira, en este y en este. ¿Listo? Entonces ahí vemos cómo va mandando el mensaje, cómo va aumentando el tamaño de la célula y libera el óvulo eh, que va a estar disponible para la fecundación. Eso es en etapa, ese es un ciclo normal, ¿listo? Un ciclo completamente normal de la menstruación. Pero entonces vamos a ver cómo varían esas mismas hormonas en el momento del embarazo, ya cuando la chica está en estado de gestación. Miren cómo va variando el útero. No sé si se fijaron en esta parte en el útero. Miren el ciclo normal cómo va a ser el útero. Solamente vamos a ver el útero. ¿Listo? Entonces mira, se amplía, tararán, y desecha todos los líquidos y todas las sustancias que había preparado el mes anterior para recibir una nueva vida. Y ya, vuelve el ciclo, eso ya no sirve y es desechado. Entonces miran el embarazo. Está todo completamente preparado, listo, está inflamado el endometrio y
las hormonas van a empezar a variar. Aquí hay una hormona nueva que es la HGC y esta es la que me va a indicar también la producción de leche en las glándulas mamarias. ¿Listo? Entonces acá durante el embarazo se mantiene, pero ya va a haber uno de estos células sexuales alojada en el útero. Recordemos también entonces que estos primeros etapas del embarazo como tal, el organismo femenino eh, reconoce a esta otra célula como una célula invasora, es decir, como un parásito, por decirlo de alguna manera. ¿Listo? Por eso el malestar que se da durante el embarazo. El sistema inmune no reconoce este cuerpo extraño y empieza a subir la temperatura, empieza a hacerte sentir rebotes y demás para tratar de expulsar a este parásito que está. Es decir, que todos nosotros en algún momento, todos nosotros bendiciones o no bendiciones, terminamos siendo un parásito para nuestra mamá. En ese orden de ideas. ¿Cuánto tiempo duró? Pues más o menos entre 7 y 9 meses, que es lo que dura un humano promedio. Entonces, en estos primeros momentos, antes de los 2 meses de embarazo, la probabilidad de abortos naturales es muy alta, por lo mismo, porque el sistema inmune simplemente no reconoce al óvulo y lo expulsa sin mayor problema. ¿Listo? Entonces ahí vimos las dos hormonas que están jugando, cómo van variando en el proceso normal y en el proceso del embarazo. Entonces ahora vamos a ver con las pastillas de métodos anticonceptivos, cómo sería o qué tipos de hormonas son las que me van a inhibir. Varias de estas hormonas, recordémoslo, estimulan a la célula para que hagan la meiosis y hagan la liberación de las células que van a tener disponibles, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar acá cuando se consumen ese tipo de sustancias, ¿cómo se llama eso? De planificación. Entonces, a lo largo del mes, no hay producción de ninguna de las hormonas antes mencionadas, o la producción es demasiado baja. Entonces, si ustedes recuerden ahorita, eran unos picos muy altos, ¿no? Iban más o menos como por acá, sobre todo en los días fértiles. Iban por acá. ¿Sí la recuerdan? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que va a pasar con esas píldoras, con esos métodos? Lo que hacen es regularme, ¿no? Son hormonales y obviamente entonces me cambian o me varían la producción natural de esas hormonas en el cuerpo de la chica, en este orden de ideas. Realmente el alcance de las inyecciones para hombres que están saliendo últimamente, no conozco el alcance, pues por lo que les decía, el ciclo hormonal de los hombres es diario y es mucho más, creo yo, mucho más difícil de controlar, ¿no? Mientras que este es de un periodo un poco más largo, entonces el tratamiento puede ser mucho más fácil para, pues, para tenerlo presente. Si es claro, no es claro. Hasta ahí preguntas, dudas, inquietudes. Todo claro, supremamente claro. No hay absolutamente ninguna duda, pregunta. Ok, listo. Entonces, no te quedó muy claro lo de las píldoras. Bien. Mira, entonces de nuevo, aquí vamos a ver de nuevo. Entonces, hay unas hormonas. ¿Listo? Vamos a decir que son unas hormonas que están presentes todo el tiempo. ¿Vale? Entonces ya vuelvo a explicar lo de las pastillas o por lo menos en este orden de ideas de las pastillas anticonceptivas. Debemos tener en cuenta que hay diferentes métodos de planificación. El más efectivo hasta el momento conocido es la abstinencia, pero pues en el mundo real esa abstinencia casi que no se cumple y entonces hay otros, ¿sí o no? Se escucha entrecortado, me dicen acá. No, porque es perfecto. Bien, listo, bien.
Entonces, el más efectivo es la abstinencia, pero en el mundo real, pues eso obviamente muchos de los presentes saben que no es así. Y están otros. Hay unos de barrera y hay otros que son completamente hormonales. En ese orden de ideas, ¿m? Sería bueno saber cuál o cómo se da ese desarrollo hormonal naturalmente en 28 días. ¿Listo? Que es lo que dura, es el ciclo hormonal más largo de los dos individuos. ¿M? Muchas veces uno escucha y es reiterativo que se pregunte por qué los hombres no tienen métodos o no tienen que estarse inyectando o que, sí, una u otra cosa. Entonces, básicamente es esa que les digo. ¿M? Los ciclos hormonales de los hombres es diario, mientras que el de las mujeres es mucho más largo. Ahí sí ya, pues ya se le sale a uno de las manos. Es una cuestión completamente biológica y por ende es mucho más fácil, entre comillas, limitar esa producción hormonal a lo largo del mes. ¿Listo? Teniendo eso claro, entonces los métodos anticonceptivos para hombres, digamos, a nivel hormonal, no están tan estudiados porque no está el conocimiento hasta el momento. Bueno, entonces ahí van. Hay unas pastillas ahorita o unas inyecciones de prueba, ¿no? Em, Dependiendo, María, ¿cuánto tiempo puede durar tu cuerpo a volver a tener el ciclo hormonal normal? Eso depende del organismo, pero yo creería que más o menos un promedio de 3 meses, donde ya se regule más o menos, aunque repito, yo no soy doctor. Entonces eso sí lo podrían hablar con su doctor, pues de confianza. Pero yo entendería más o menos desde la parte biológica que un promedio de 3 meses. ¿Listo? Em, la única sería la vasectomía para los hombres, sí, tal vez esa, aunque esos, algunas de estas operaciones no son del todo tampoco efectivas. Algunas veces cuando la operación no queda muy bien terminada, bueno, no sé ahorita, me imagino que ahorita ha cambiado, se pueden reconstruir esos tejidos y puede haber fecundación. Entonces, realmente el método más efectivo para no traer bendiciones como tal es el de la abstinencia. ¿Listo? Bueno, ahora también hay que tener en cuenta que para que si tú te haces la vasectomía y dejas a alguien embarazado es porque realmente o eres extremadamente fértil, entonces pilas con mandarse una semilla de algo, eh, o está rezado, bueno, yo qué sé. Realmente es muy, muy raro. Entonces sí sería una opción la vasectomía. Aunque hay muchos mitos frente a la operación, ¿no? Es que también, pues, cabe aclarar que cualquier señor en sus 5 sentidos, pues no le va a soltar su cuerpo completamente a alguien con un cuchillo, ¿no? Entonces, debe ser por eso. Falta un poquito más de, ¿cómo se llama? Publicidad y un poco más de pedagogía frente al tema para que los señores realmente se animen, ¿no? A hacerse ese tipo de procedimiento. ¿Listo? Entonces tenemos, mira, tenemos las hormonas, el LH, el FSH, que es lo que me van a estimular la producción de óvulos. Si yo limito estas 4 hormonas para esa producción de óvulos o de óvulos fértiles, pues no voy a tener reproducción, no voy a tener fecundación. ¿Listo? En la gran mayoría. Pueden haber células que sean muy resistentes a esto, entonces a esas personas no les funcionan estos métodos. Por eso siempre dice que hay un tanto por ciento de probabilidad de que funcione, pero hay que tener siempre en cuenta el otro porcentaje. Es como en el champú. Yo no sé si ustedes han visto el champú que dice probado el 99% de veces. Eso quiere decir que un 1% puede quedarse calvo. ¿No me voy a entender? Entonces deben tener cuidado con eso. ¿Alguien estaba levantando la mano por ahí o fue un leve error? Carlos, Carlos Daniel, ¿no? David, no, toca levantar la manita. Sí, pero acá lo están.
Sí, por favor, mantengan la mano levantada. Creo que no. Creo que se arrepintió. Ok, ok. ¿No? ¿Listo? ¿Sigo? No, continuemos, continuemos. Bueno, vale. Entonces, como les decía, ahora, entonces mira, en el ciclo normal, mira cómo están variando y los días en los que están más elevadas esas hormonas. Dijimos que el momento de más fertilidad que tiene una mujer promedio es entre el día 14 y el día 21. Carlos de nuevo está levantando la mano, creo que sí tiene algo para aportar. Aló, aló, No, no, no. ¿no? Carlos, bueno, listo. Bueno, pero entonces mira lo que pasa en el momento del embarazo, van variando. Mira, el ciclo normal, hay un momento muy alto, sobre todo la progesterona, llega a un pico en el día 21 y ya empieza a caer. Listo, y cae a cero. Profe, Qué pena, profe, Señor, listo. Vamos a ahora ya, seguir. sí, sí, ¿Listo? señor, Listo, Carlos. cuéntelo. profe, la pregunta es que cuando las mujeres toman esa pastilla, ¿cierto? Ajá. Ellas, por ejemplo, o sea, eso tapa alguna parte que hace que tengan hijos o no. No, 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 no. Mira, lo que pasa es que estas hormonas, las cuatro que estamos viendo acá, la LH, la FSH, la estradiol y la progesterona, bueno, esto acá podríamos hablar un montón de bioquímica de la configuración de cada una, pero yo que necesito que tengan claro hoy por lo menos, que cada una de estas me estimula a la célula sexual, ¿sí? A la célula sexual para que haga el proceso de meiosis. ¿Usted me hago entender? Para que Sí, de profe. una célula tenga cuatro células sexuales y en las mujeres una de estos va a ser un bebé en algún futuro, ¿sí? Porque ellas pueden tener uno, dos, tres hijos, dependiendo la edad de la mujer, hijos en un mes, pero nosotros podemos tener millones de hijos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la nena se toma la chica se toma esa pasta, mira, en el ciclo normal, estos son los, los picos de cada una de las hormonas. ¿Sí ves? La rosa, la azul, la roja y la verde. En el momento que está la verde elevada es donde mayor posibilidades hay de tener un embarazo. ¿Por qué? Porque la progesterona ayuda a que la nueva célula esté en las condiciones respectivas para desarrollarse. ¿Ves? Pero, y miran el embarazo cómo se eleva. Por ejemplo, la progesterona se eleva completamente. ¿Listo? Todas se elevan. Y esta empieza a surgir, que es la que me va a dar la formación de leche, la HGC. ¿Ves? Pero cuando toman la pastilla, mira lo que pasa. Mira el ciclo normal, los niveles hormonales, cómo suben, pero con la pastilla, con esos métodos como tal, no están. Ah, ¿Ves? ok. Entonces es a nivel hormonal, no es que te tape absolutamente nada, sino que simplemente el órgano es un proceso completamente bioquímico. Entonces simplemente el cuerpo, pues el hipotálamo en el cerebro no manda la orden, porque no, dice no, todo está bien, entonces vamos a seguir así. Ah, bueno, gracias, profe. Bueno, pues, Alexandra, bueno, pues dos cosas. La primera era que no sabía que consumían azúcar 8 o 14 días antes de llegar el periodo. Tenía ni la más remota idea, porque pues nosotros también consumimos azúcar por montones. No solamente ustedes, todos los organismos, porque son fuente energética. ¿Listo, Alexandra? Em, esa hormona, más que les indique, bueno, deben haber unos comportamientos, deben dar forma a algún tipo de comportamientos que tienen las chicas durante un mes. ¿M? ¿Cuál es? Pues realmente es difícil decirlo, porque
Pues porque cada organismo es completamente independiente. Entonces, sería difícil decir qué comportamientos tienen, ¿vale? Todas las mujeres en ese orden de ideas o todos los hombres. Bueno, ¿algo más acá? ¿Claro? ¿Todo claro? ¿Nada claro? Vale. Bueno, mientras tanto, esperen a ver acá. Necesito abrir un archivo. Y vamos a empezar a hablar entonces de genética. Un señor por ahí que se llamaba Mendel, Gregor Mendel, ¿qué se acuerdan de Mendel? Mendel. No escuchas nada. El profesor está muy bien. Ah, bueno, acá dicen que no les hablen de sus días, que todo bien. Sí, no, qué fastidio que les estén ahí preguntando. Ah, bueno, ahora generalmente, ¿por qué? Lo que les decía hace un rato. ¿Por qué las mujeres son tan irascibles en ese momento? Pues porque básicamente están teniendo un desgarre interno, que son unos dolores, me imagino yo, que muy, 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 muy fuertes, y por eso se vuelven tan irascibles. ¿Listo? Realmente a nivel biológico, las mujeres se podría decir que son mucho más o tienen un umbral más fuerte de resistencia, pues realmente son organismos muy admirables, mientras que nosotros no, nosotros somos extremadamente, no es decirlo flojos, sino que somos extremadamente sensibles pues a algún tipo de enfermedad externa. Por eso es que cuando tú ves a un hombre con una gripe, pues realmente es que uno se siente a morir, porque eso le duele de todo. ¿Sí? Pasa el viento y le duele a uno. Pero las señoritas son mucho más, o tienen un, ¿cómo decirlo? Un lapso más fuerte, pues, de tolerancia, creo yo, creería yo. ¿Listo? Claro, no, claro. Ahora, no, por eso entonces estamos diciendo que, ay, sí, como eres más tolerante al dolor, entonces te vamos a dar más duro. Pues porque obviamente no. Obviamente no, eso ya tiene que ver con el respeto, y eso ya es otra cosa completamente diferente. Bueno, yo estoy buscando acá entonces para que veamos algo lo que tiene que ver con el señor Gregor Mendel. Bueno, nada, ninguna pregunta. Esto se empezó a bloquear ahora. Bueno, entonces hay unas características que debemos tener en cuenta. Lo primero es que es un gen, que es un genotipo que ya lo habíamos visto, y que es el fenotipo, y que es el genoma. Entonces, por favor, me van escribiendo ahí lo que recuerdan de lo que habíamos hablado o definitivamente no se acuerdan para yo volverlo acá a nombrar. Que si la pastilla causa efectos secundarios, eso también depende del individuo, pero en este momento son muy poquitas las personas a las que les puede generar un efecto secundario. Que si te repito la pregunta. Terciarios, pues Carlos, si no, pues eso depende. O sea, es que es difícil decir que a todo el mundo le va a dar lo mismo porque no nos va a dar a todos lo mismo. ¿Listo? Les preguntaba a Alexandra que si tienen clara la diferencia entre gen, genotipo y genoma y fenotipo, para que eso ya la vimos, para que por favor me la vuelvan a recordar. Entonces,
Gen, genotipo y genoma. No, no la recuerdas, tampoco la recuerdas. Ah, ok, bueno. Entonces, ¿y si se acuerdan, nosotros hablamos de memes o no hablamos de memes? No. Entonces, bueno, al parecer no lo vimos. Entonces voy a ponerles acá la pizarra. Y acá cuando empezamos a hablar de genes, entonces la vez pasada me preguntaban que, ay, que es que en su familia, que unos eran negritos y todos eran blanquitos, o en otra que todos eran blanquitos y que él era blanquito y todos eran negritos. Entonces eso tiene que ver con los genes, ¿listo? Y es importante tener claras las diferencias entre cada uno de esos tres, ¿listo? Entonces vamos a poner acá. Y lo primero que yo voy a escribir acá va a ser el egoísmo. Y otra cosa va a ser el altruismo. ¿Tenemos clara la diferencia entre esos dos? ¿O no? Y los otros términos eran genética, gen, genotipo, fenotipo y genoma. Entonces, de estas dos primeras, egoísmo y altruismo, ¿claras o no claras? ¿Alguien? Bueno, sí que, bueno, podríamos decir entonces que nuestros genes son egoístas, ¿vale? Y el egoísmo es, bueno, es una actitud en donde una persona o un organismo piensa solamente o está, eh, ¿cómo decirlo? Está atento de su propio bienestar. Eso sería egoísmo, ¿listo? Sin importar absolutamente nada más. Mientras que el altruismo, ok, estoy hablando muy rápido y están notando. Bien. Mientras que el altruismo básicamente va a ser la actitud contraria. Tú buscas el bienestar del resto de organismos sin importar tu propio bienestar. Y solamente las dos, unas no son mejores que otras, sino que las dos son estrategias evolutivas, ¿vale? Igual que la mentira también tiene un origen evolutivo y biológico importante. La mentira, ¿listo? Ahora no estoy diciendo con esto, por favor, no me malinterpreten, que decir mentiras está bien, o que ser egoísta está bien, o que ser malo está bien, o que ser bueno. Bueno, ya empezaríamos a hablar ahí de filosofía como tal, pero estoy dando solamente los orígenes específicos desde el área que estamos estudiando. ¿Es claro? ¿Mm? ¿Cómo así que cómo así que la mentira tiene un origen biológico? Pues digamos que tú eres un organismo cualquiera, estás por ahí en el campo, ¿m? Alguien te va a comer, una serpiente o un águila, bueno, yo qué sé, pero a esos organismos no les gusta comer animales muertos, ¿ves? Entonces, ¿tú qué haces? Pues cuando lo ves, te haces el muerto y te botas al piso. Algunos organismos hacen eso, si lo han visto o no lo han visto. Y eso hace parte de la mentira. ¿M? La mentira como forma de salvar vidas, en ese orden de ideas. O sea, estoy hablando desde el origen biológico de ese comportamiento. Ya en humanos es otra cosa completamente diferente. Pero generalmente cuando tú ves un niño en etapas de crecimiento, vas a ver en algún momento en que el niño empieza a mentir. Y son mentiras muy obvias, eh, pero ellos se esfuerzan en hacerlo sin que nadie les enseñe. ¿Se me va a entender? Entonces es importante también tenerlo claro. Y ya cuando pasa a ser constante, la mentira, pues ya viene siendo un problema ahí sí, mental, básicamente. ¿Listo? Los mitómanos, por ejemplo, que dicen un montón de mentiras, todos se lo creen y nada es verdad. Entonces, esa sería la diferencia entre egoísmo y altruismo. Y podríamos decir que los genes son egoístas. ¿Por qué los genes son egoístas? Entonces, la vez pasada hablamos del señor Dawkins,
y decíamos, porque tú no tienes finalidades con primos o hermanos de la reproducción. La hoja de ruta no se envía al correo, la hoja de ruta se sube a la plataforma, para que lo tengamos claro. ¿Listo? Bueno. Ahora, cuando hablamos de genética, estamos hablando de la ciencia que estudia como tal los genes, o bueno, todo este mundo oculto de genes, pero también se puede dividir en dos. Una de ellas se va a llamar la eugenesia y otra se va a llamar la epigenética. ¿Listo? ¿Qué quiere decir la eugenesia? Hace referencia a la limpieza, entre comillas, a la limpieza de los genes. Pero limpiar los genes no, se diría limpiar el genoma, entre comillas. ¿Listo? ¿Qué va a ser un gen? Va a ser una unidad mínima de información heredable. Unidad encargada de formación de nuevos organismos. Es lo más pequeñito, es una unidad. Es lo más chiquitico que puede hacer eso. Es esa unidad. ¿Listo? Pero ¿qué va a ser el genotipo? Entonces va a ser la suma de genes que tiene un individuo. Es decir, cada uno de ustedes allá en su casa. Sus mascotas, su perro es único, su gato también, sus plantas son únicas. ¿Listo? Tienen un genotipo específico. Y por ende, este genotipo, cuando yo le sumo acá una vaina que se llama el ambiente, más ambiente, ya vamos para la epigenética, espérame un momento. Ambiente. Es decir, cuando ese genotipo se me da en unas condiciones específicas y se le suma al ambiente, me da como resultado a quién? A este fenotipo. Y el fenotipo no es más que otra cosa sino la forma física del organismo. ¿Listo? Bueno. Ahora entonces, nos devolvemos a la epigenética. Ya les había dicho que esto era... Ok. Que esto era ¿qué? Que esto era... Bueno, bajarlo así. Ah, bueno, espérate, terminamos acá de hablar de genoma. Y genoma sería la sumatoria de genes que tiene una especie. Esa va a ser básicamente la diferencia entre las tres. ¿Listo? Genoma sería cantidad de genes que tiene una especie. De allí, el genoma humano, el genoma papa, el genoma, bueno, hay diferentes. Una cantidad de genes que tiene una especie. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con la eugenesia? Se trata de limpiar los genomas, es decir, limpiar las imperfecciones, entre comillas, que tengan estos genes, estos genomas. ¿Y eso quién lo intentó hacer? Los alemanes. Por eso es importantísimo no mezclar, nunca, no mezclar ciencias naturales ¿con qué? Con ciencias sociales. O sea, es un error garrafal que no puede hacer. ¿Listo? Coger principios de las ciencias naturales para explicar comportamientos sociales. Eso es difícil de no mezclar, pero es importante no hacerlo, porque se pueden entrar en errores grandes, como lo que pasó, digamos, con el holocausto nazi y los alemanes, por ejemplo. ¿Qué buscaban ellos? Ellos buscaban limpiar ese genoma en donde estuviera la raza pura o la raza aria, obviamente a través de unos procesos sociales, políticos, económicos, ¿ven? Pero eso era lo que ellos buscaban. ¿Listo?
malinterpretaron las palabras de Charles Darwin, cuando Darwin decía que el más fuerte era el que sobrevivía. Entonces ellos decían, ah, no, pues nosotros somos los más fuertes, pues nosotros podemos sobrevivir. Pero realmente Darwin no decía eso, sino que decía era que el individuo que tiene mayor capacidad para adaptarse es el que va a mantenerse en el tiempo, no el más fuerte. Porque tú puedes ser muy fuerte, pero si no te aprendes a adaptar, chao. ¿Mm? Y eso mismo está pasando en estos momentos, digamos, en cambios. Vamos a poner el ejemplo. Estas condiciones de pandemia que tenemos en este momento, ¿m? Nos hace adaptarnos a nuevas circunstancias. Eso es la capacidad de adaptación que tengamos. Si no la tenemos, pues obviamente vamos a ser seleccionados. ¿Listo? Entonces es importante. Y eso también es importante que lo tengan en cuenta, porque ahorita pues la vaina se va a poner un poquito más delicada en cuanto a la variabilidad genética de esta afección. ¿Por qué? Porque la gente no se está cuidando y esto empieza a cambiar mucho más. Entonces, toca cuidarnos un poquito más, ¿vale? Bueno, entonces eso es lo que buscaron los alemanes, limpiando ese genoma. ¿Pero qué es la epigenética? La epigenética se encarga de estudiar el comportamiento de las especies. ¿A través de qué? De los genes. Por eso es importante que si usted tiene una abuelita, un abuelito, se siente a tomarse un tinto con la abuelita, el abuelito, y mientras tanto usted le vaya preguntando que cómo eran los primos, cómo eran los hermanos, si puede tomar fechas mucho mejor. Ve, y mis abuelitos, que tú le preguntes a tu abuelito, digamos que tu abuelito tenga, qué sé yo, 80 años, y tú le preguntes, bueno, ¿y tus papás en qué año nacieron? Ahí ya hay un dato histórico importante para saber de dónde viene uno, ¿ves? Pero si aún mejor, tu abuelito se sabe la fecha de nacimiento de su abuelito, es decir, de tu tarabuelo, pues tú seguramente vas a hacer una línea genética e histórica muy importante de dónde vienen ustedes. ¿Me hago entender? Y es un ejercicio muy chévere que uno hace. Ah, vea, uno podría llegar hasta 200 o 300 años antes de. ¿Mm? Ahora, dependiendo de qué zona sea. Si digamos tú estás ubicado en Bogotá, pero tienes parentales de Santander o de Boyacá, es porque fueron los primeros migrantes de la violencia del conflicto armado interno y esos grupos, esas poblaciones migraron a Bogotá, pero también migraron con ellos diferentes tipos de genes. Por eso los fenotipos fueron cambiando. ¿Sí me hago entender? Eso es importante. Un hecho histórico siempre me va a demarcar un cambio evolutivo en una población, sea la que sea. ¿Mm? Por ejemplo, el tipo de sangre O, los que son O positivo o negativo, el registro que se tiene hasta el momento es que los primeros humanos que llegaron a Sudamérica de tipo O entraron por el norte de Sudamérica, por arriba, pero los de tipo A entraron por la parte de abajo, es decir, por la Patagonia. Y ahí se fue dando la diversificación de tipos de sangre en este continente. Yo me hago entender los alcances de la conexión de las dos. Entonces, ahí cuando uno la conecta, pero pilas en justificar acciones sociales desde lo natural. Y ahora, tú hablando con tu abuelito, ya con esto termino, con tu abuelito o tu abuelita, tú le puedes decir a ver si habían o no habían, si hubo o no hubo eh, un tío por ahí loquito, Lucas. ¿Mm? ¿Los perros también tienen tipos de sangre? Sí, Alexandra. Todos los organismos tienen diferentes tipos de sangre por esas proteínas. Son unas proteínas asociadas. ¿Listo? Bueno, y tú le preguntas a tu abuelo o a tu abuela si hubo alguien loquito o alguien por ahí. Bueno, eso es importante saberlo porque de pronto esa información está en tus genes y alguna condición ambiental te podría destapar, no, te podría despertar ese tipo de comportamiento. Por eso es importantísima la epigenética. Bueno, eso es un mundo completo ahí para analizarlo más a fondo. Hasta aquí, claro o no claro, preguntas, dudas, inquietudes, comentarios. Bueno, ¿ya acabaron de tomar nota y demás? Sí.
Listo, muchachos, no, pues no siendo más. No siendo más, no les quito más tiempo. Nos veremos pues ya mañana. Listo. Y ahí estamos atentos para las cosas. Bueno, pues, David, gracias. Juan también. Chao, chao. Que Juan ya no está. Bueno, Chao. nos vemos. Ah, sí, sí está. Bueno, chao.